El economista Ervin Guillén, él es director de la carrera de Economía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Le damos la bienvenida, está usted en Un Café con JJ, le agradecemos por aceptar concedernos estos minutos de su tiempo. ¿Sí me está escuchando bien, economista? Sí, buenos días, Jimmy. Un saludo gracias a toda la audiencia, seguidores de Un Café con JJ. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cómo no. Economista, ayer lo habíamos visto justamente en un reportaje de Católica Televisión en el que usted advertía de los problemas que se pueden generar por esta reducción de los plazos de vencimiento, que antes habían sido un poco más elásticas las instituciones bancarias, por ejemplo, corporaciones, cooperativas, etcétera, incluso servicios básicos, ¿no? Pero esto ya se reduce otra vez a lo normal, o sea, ya pronto le cae un proceso coactivo, se acabó, ya no hay ese respiro. ¿En qué puede afectar a las actividades económicas esta decisión? Definitivamente el mayor efecto es que se eleve la tasa de morosidad. Al elevarse la tasa de morosidad, obviamente todo el tema del riesgo de crédito se incrementa y obviamente debilita la sanidad del sistema financiero. Los bancos en su momento fueron muy abiertos en el tema de la pandemia, demostrando esa elasticidad que tuvieron en marzo de 2020 con el tema de la pandemia. Y lo que yo digo es que entiendo muy bien cómo se da la situación de regresar a la normalidad, de que el vencimiento se dé a partir del día 31. Sin embargo, la situación económica, a pesar de que ellos sustentan su análisis técnico en que ya está recuperándose, no necesariamente es un crecimiento sostenible. Y entonces sí se tiene que ser mucho más flexible y tal vez demorar un poco más la medida, ¿no? ¿Por qué cree usted que no es sostenible en el tiempo ese crecimiento, economista? La situación internacional es bien compleja, licenciado. La situación internacional es compleja. El tema de los problemas internacionales en Estados Unidos, el tema de la guerra de Ucrania, ha encarecido y ha disparado el tema de la inflación, sobre todo en Estados Unidos, y eso mueve a todas las economías que están vinculadas con el dólar. Sin embargo, Ecuador no está aislado del tema del dólar. Sabemos que tenemos la moneda de ellos, de ese país, y es muy sensible al tema. Entonces, los costos de financiamiento son altos y obviamente el financiamiento que tiene nuestra banca local también se ve afectado. La idea entonces es tratar de recuperar y de optimizar sus márgenes financieros de tal manera de que recuperen más rápido. Claro. Sin embargo, si no hay la debida socialización, si los ecuatorianos no están preparados, si las fiestas justamente de diciembre, de noviembre, en que se dispara el consumo, sobre todo la tasa de interés de consumo es alta, eso va a afectar. Por más que me digan que se va a recuperar o que van a cobrar todos esos financiamientos a partir de abril, como siempre utilizan las promociones en las tiendas, en la boutique, en los centros comerciales. No es así. Ahora, para aterrizar un poco el tema y que todos lo entendamos mucho mejor, esto quiere decir que si antes de esta medida usted le debía al banco X, no caía en mora o por lo menos había una suerte de diferimiento, el banco le daba oportunidades de diferir, etcétera, pero ahora ya es más o menos ya no hay esa consideración, ¿no? Aparte de las 500 llamadas que le hace el banco o la tarjeta de crédito, aparte de eso. Eso es lo que va a pasar ahora. Es automático. La resolución 1606 indica que justamente al siguiente día se declara vencida y se contabiliza como que es una cartera vencida. Y le empiezan a cobrar intereses. O sea, si yo, vamos a suponer, me pongo como ejemplo, porque me pasa. Me atraso en pagar la tarjeta de crédito que se vencía el 19. Hoy 20 ya estoy pagando intereses por mora. ¿Eso? Así es correcto. Aunque la resolución dice sin perjuicio de que la entidad cobre o no cobre los intereses, pero ya sabemos cómo actúa, ¿no? Ya me asustó. Espérese que nos acaba de dar patatús a todos aquí. A ver, economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo, economista. A ver, volvamos al tema del día a día, de las tarjetas de crédito. Hoy por hoy, las tarjetas de crédito X, sin nombrar a alguien, dice, su fecha de corte es, no fecha de corte, fecha de pago es el 31 de diciembre, digamos. Pero
te ponen ahí en el estado de cuenta, dice pagar hasta el 7 de enero. ¿Eso es lo que se va a reducir o eso también puede mantenerlo cada tarjeta de crédito? ¿O es automático ya esto? La resolución fue dada a tiempo. En todo caso, no sé si hayan tenido tiempo de imprimir en los estados de cuenta. En todo caso, lo digital es mucho más fácil manejar, pero sí la resolución indica en la parte transitoria que tiene que ser socializado y llamar a sus clientes para que estén completamente informados. Claro que el tiempo es muy corto. Claro, claro. Ahora, economista, ayer teníamos al doctor Fidel Márquez acá, como para ir ampliando un poco el tema de la economía. Y estábamos analizando lo que ha sido este año, ¿no? ¿Verdad? Que ha sido de vaivenes, realmente. Ha sido de vaivenes en la economía nacional. Lamentablemente el tema de la producción casa adentro está teniendo problemas. Hemos tenido un rebote, obviamente, pero hemos sido lo que menos hemos rebotado en la región. Es más, en algunos puntos ni siquiera hemos llegado a los niveles de prepandemia, ¿ya? Entonces, y el doctor Márquez decía, yo tengo miedo, tengo temor de lo que ocurra en el 2023, que se va a desacelerar el mundo como tal, desde el punto de vista del comercio, que probablemente sigan a la baja, las commodities. ¿Usted cómo proyecta ese 2023? Sobre todo para el empleo joven acá en el país. Concuerdo en gran medida con lo que dice Fidel Márquez. Definitivamente para el próximo año no es nada halagador. La situación internacional, no somos una isla definitivamente en Ecuador, va a afectarnos de una u otra manera. El tema del crédito es una de las primeras señales, la liquidez, el poder adquisitivo, el tema de las guerras comerciales que se dan entre Estados Unidos y China, una esa situación. El tema de Rusia con Ucrania, que afecta directamente el costo de los fertilizantes. Esa es otra situación. Entonces, nuestro país, en definitiva es agrícola, va a tener un efecto que no es nada bueno. Las previsiones no son halagadoras. El riesgo país, pese a que Ecuador tiene disparado el índice de riesgo país, otros países como por ejemplo Colombia, Perú, que tienen una crisis política que todos sabemos, tienen un riesgo país mucho más controlado. Inclusive Argentina también tiene un riesgo país que está más o menos en la medida de Ecuador, pero tiene una situación que económicamente lo pueden sostener. Nosotros estamos definitivamente en un ciclo, como usted lo dice, Omar, un rebote que no es crecimiento, no es mayor productividad de nuestro país. Perfecto. ¿Usted cómo analiza este anuncio ayer del gobierno sobre este TLC con Costa Rica, que realmente, y le soy sincero, nos tomó de sorpresa a los medios porque no lo teníamos en el radar y el boletín de prensa fue bastante escueto, ¿no? ¿Verdad? Sobre cuáles son los alcances, cuáles son los productos que se podrá vender y los que se venderán acá en el país. Y siempre que se habla de TLC, también se lo mencionaba ayer al doctor Márquez, siempre cuando se habla de TLC hay ese recelo, ¿no? Ese recelo por la producción nacional. Más aún cuando hablamos de TLC con Estados Unidos o TLC con China, todo el mundo dice, caramba, se nos va a inundar de productos norteamericanos o productos chinos el mercado nacional. Pero ¿usted cómo ve este TLC con Costa Rica? En términos generales, los TLC son muy buenos, las integraciones son muy buenas. El tema o el problema es con lo que acababa de decir, el tema de la productividad. Si no se eleva la productividad local y si no se trabaja realmente en dinamizar la economía local, ahí tenemos el problema. Siempre va a ser beneficioso para la otra parte si nosotros no tenemos esa dinámica muy explotada al interior de nuestro país. Y por eso que obviamente reaccionan todos los productores o exportadores locales. Entonces debemos trabajar un poquito más en eso. El presupuesto y toda la actividad económica que va enfocada desde el Ministerio de Economía y Finanzas debe también apuntar a dinamizar y dar las facilidades para que la empresa privada pueda reactivarse. Y eso no se está viendo. Es un programa que, como lo dice el mismo ministro de Economía, está alineado a defender las finanzas públicas y no tanto al tema social privado, ¿no? Ya, ahora, economista, antes de darle el paso a Noris. Aquí hemos intentado siempre balancear las opiniones, ¿no? ¿Verdad? Hay economistas que han estado en estos micrófonos
diciendo que hay que trabajar en el déficit fiscal, que hay que bajarlo, que ha sido básicamente la política del gobierno de Guillermo Lasso. Llegar a ese punto, su esperanza y su meta al 2025 es tener déficit cero. Complicado lo veo, pero se ha bajado el déficit fiscal y eso nadie lo puede negar. Pero hay otros economistas que dicen que se ha logrado eso sacrificando cosas muy importantes. Por ejemplo, los servicios públicos. Aún no hay medicinas en los hospitales. Acabamos de ver hace poco las imágenes de cómo está la unidad judicial, donde se imparte justicia. Se está cayendo a pedazos los edificios públicos. Los censistas no reciben sus sueldos. ¿Por qué? Porque el Estado no dio plata para el censo. Para hacer el censo se consiguió a través de un crédito internacional. O sea, el Estado se quiso librar de eso. Para eso es un gasto. Tuvo que conseguir un crédito para llevar a cabo algo tan importante como es el censo. Usted como economista sabe cuán importante es tener cifra y data específica. Ese es el camino que debe tomar, seguir el gobierno, seguir apretándonos hasta llegar al déficit cero, o tiene que abrir un poco la llave. En los términos que usted lo dice, Omar, debería abrir un poco la llave. Ya tenemos una política que se ha mantenido no solamente en el gobierno de Guillermo Lasso, la tarea la tenía pendiente inclusive el gobierno anterior con Moreno y muy tarde reaccionó. Al inicio recuerde que el tema de Moreno era todo tema político y luego prácticamente 2 años después empezó el tema con Martínez y con todo el tema del Fondo Monetario Internacional. A partir de ese momento, luego los siguientes ministros, el señor Pozo, el señor Cueva, inclusive Arosemena se ha mantenido justamente en el tema de defender las finanzas públicas a toda costa. Simplemente han dicho o han tratado de llegar a acuerdos inclusive con los proveedores, con los gobiernos autónomos descentralizados para apuntar o para defender el tema de fiscalía, pero no hay una dinámica que fomente el tema de empresa privada, y eso es lo que en todo país, en toda economía, inclusive los que son socialistas o del área de izquierda, reconocen que si no hay intervención de la empresa privada no hay crecimiento, no hay desarrollo, ¿no? Tiene que ser un mixto. Economista, buenos días. Noris Arroyave les saluda. A niveles macroeconómicos, tenemos el gobierno sacando pecho y diciendo estamos haciendo las cosas bien, hemos crecido, estamos para adelante. Pero por otro lado, ya casa adentro, cada uno de los hogares dice no entiendo ese discurso, pero a mí me falta plata en el bolsillo. ¿Cómo le podemos explicar a los que nos están escuchando y nos están viendo esta diferencia de discursos que hay entre lo que dice un gobierno a nivel macroeconómico y lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestros hogares? Básicamente se están apuntando las cosas desde la óptica del sector público. Del sector público los indicadores son sanos, hay crecimiento, no es un crecimiento como lo decía Omar, justamente de rebote y sostenido en el largo plazo, pero las finanzas públicas en el tema del déficit también está optimizado, pero la parte social, la parte de los indicadores, inclusive en el tema, si nosotros analizamos los índices de pobreza, pobreza extrema, desempleo, subempleo, la repartición de la riqueza a través del coeficiente Gini, vemos que las cosas no son buenas, ¿no? Y justamente eso hace sentido con lo que menciona usted, ¿no? La realidad de la persona que está a pie, del ciudadano común, ve las cosas de una óptica totalmente diferente. Y si a ese discurso se le agrega el tema de la seguridad ciudadana, definitivamente el gobierno no está haciendo toda la tarea. Va a existir una desaceleración del crecimiento en los próximos 2 años, según el último informe que hubo, ¿no? Vamos a crecer 1 punto algo y casi nada. Eso de ahí, en el quehacer diario y cotidiano de la gente, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? Lo vamos a ver reflejado simplemente con el tema de los sectores y las actividades económicas que no están creciendo y no van a seguir creciendo como lo han hecho. Ya las previsiones económicas del Banco Central inclusive dan prácticamente las 2/3 partes, bueno, tal vez estoy exagerando un poco, están dando de crecimientos que no son nada alentadores de todos los sectores económicos. Sin embargo, y las previsiones económicas también del 2023 al cierre van en la línea.
y eso que estamos considerando un crecimiento según el Banco Central que no está actualizado de 2% con las cifras que están ahora actualmente en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, las cifras se ajustan hacia la baja y ese es un problema que nos afecta a todos. La recomendación en términos generales es que la ciudadanía ahorre y no se deje llevar por el gasto, sobre todo de consumo. Claro, economista, entonces en la proyección que hay, seguimos sin, ya casa adentro, sin poder generar fuentes de empleo formales, y el tema de la inversión extranjera que llega al Ecuador, ¿se va a dar, no se va a dar? ¿De qué dependerá un poco? Entendiendo el escenario que tenemos en este momento. Las cifras que están hasta ahora están hasta el segundo trimestre de este año y han sido positivas. O sea, han sido positivas, no han sido tremendamente alentadoras, pero han sido por lo menos positivas, que eso ya es un gran inicio. O sea, sí se está invirtiendo, sí están viniendo a invertir. Hasta el Banco Central, según las cifras del Banco Central, segundo trimestre, sí ha habido, estamos alrededor de $600 millones en inversión directa, según lo que registra la balanza de pagos. Pero con estos temas del TLC podría dispararse un poco, ¿no? Y si las tareas se hacen bien y si hay sostenibilidad y si no hay cambios de regulaciones, de normas, de leyes, podría incentivar mayor atracción de inversiones. Economista, permíteme antes de culminar la entrevista, y no sé si será su área de experticia, pero quisiera preguntarle, ¿estamos atravesando una burbuja inmobiliaria? O sea, a lo mejor el término no es el preciso, pero, oiga, yo veo unas barbaridades, casas que, no, la verdad, tienen 30, 40 años, yo he visto que están pidiendo $200.000. No, departamentos que están pidiendo $700.000. Y se venden, Y se venden. A ver, ojo, no quiero meterme por el lado de lo que sería el lavado de activos, que es otro tema que también preocupa, pero estamos viviendo una Matrix, una versión ficticia de lo que es la parte inmobiliaria en el país. Yo no sé si será su área de experticia. A partir del 2008, que fue la última burbuja inmobiliaria formalmente declarada, el tema crediticio se ha disparado y definitivamente hasta la fecha se ha hablado de que hay una nueva burbuja, en este caso de liquidez, justamente por el incentivo de la pandemia, que se bajaron las tasas de interés. Las tasas de interés a nivel internacional bajaron y eso significa que se disparó el tema del crédito para dinamizar la economía. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos pagando la factura de todas esas facilidades que se dieron en los últimos 2 o 3 años a propósito de la pandemia, y eso está exigiendo ahora lo contrario, están subiendo las tasas de interés y recién se va a ver ahora todas las personas que han comprado y se han disparado en sus créditos, el pase de la factura que se va a romper de repente tal como se hizo en el 2008. A nivel internacional sí se habla de un tema de que va a haber una nueva explotación, los mercados internacionales, sobre todo los financieros, están disparados, el tema de las acciones, el tema de los fondos, hay una crisis internacional del FTX, que también es muy sonada a nivel internacional y también incluye el famoso tema de las criptomonedas. Recordemos que El Salvador también está con el tema de las criptomonedas del Bitcoin y es una situación que sí va a contribuir a que haya alguna explosión. Claro. Economista, no sé si mis compañeros ya le preguntaron el tema de la reserva monetaria. Ojalá que no se lo hayan preguntado. No. A ver. 7.000 millones claro, alrededor. Pero está bien, digamos supongamos que hayamos llegado a 8. Pero ¿qué tan bueno es, qué tan saludable para la economía del país es tener esa cantidad de recursos como reserva monetaria? Y no sé si se pueda, usted el experto, no yo, si se puede invertir parte de esa plata para dinamizar el mercado. Bueno, la reserva ha tenido un pico más o menos en agosto, tuvo un pico como 9.000 millones de dólares, y la reserva es lo que sostiene lo que se dio más o menos en el 2021, si no me falla la memoria, con la ley de fomento de la dolarización que hacía que el Banco Central active nuevamente los famosos 4 sistemas de balance. Eso sirve justamente para tener el equilibrio en la oferta monetaria, que en teoría nosotros no tenemos oferta monetaria porque no emitimos dólares, pero es lo que permite a través del panorama monetario y financiero entre todos los bancos, sociedades
mutualistas, cooperativas y todo, y dinamizar la economía, ¿no? Ya. En ese sentido, el gobierno se preocupa mucho de mantener una alta reserva justamente para ser beneficiario de todos esos créditos internacionales como lo del Fondo Monetario Internacional que se está escuchando mucho en estos días, y recibir toda la ayuda de los organismos no gubernamentales. En todo caso, se puede utilizar, depende del gobierno cómo quiera utilizar lo que le corresponde para dinamizar, sobre todo a través de los gobiernos autónomos no Claro. descentralizados. Claro. Economista, yo tengo una pregunta. La situación, Perú para mí es un fenómeno de estudio. Es el país más inestable político. Ya nos ganó a nosotros, imagínense que eso es bastante. Ha tenido más presidentes que nosotros en los últimos 10 años, que eso es bastante, 20 años. Pero se mantiene, va a crecer de todas maneras, no es mucho, 2 puntos%, pero tiene 70.000 millones, escúcheme, usted sí lo ha de saber, pero para mis compañeros, 70.000 millones de reserva monetaria. La inversión extranjera entra por todos lados y se cae la asamblea, se caen los presidentes, se pelean entre ellos, pero tiene una economía recontrasólida. ¿Cómo se explica eso? Un poco de seguridad. El tema de la parte institucional de las leyes es algo que no cambia tanto como lo hace en nuestro país. Y eso es lo que los inversionistas internacionales son muy sensibles. Se disputan a nivel de Congreso. Usted sabe toda la parte de ingobernabilidad que existe a nivel de Congreso. Ya, el autogolpe de Estado que se da este señor Castillo. Toda esa dinámica. Pero el tema de la parte de inversión, lo que garantiza a los inversionistas que no le van a cambiar y que no le van a decir, ¿sabes qué? Vamos a subir de un momento a otro, lo que crea seguridad para que el inversionista lleve su dinero. Y me imagino que seguridad jurídica también ha de haber, ¿no? Estabilidad jurídica. Estabilidad jurídica, ¿no? Economista, Claro, eso no y es para lo que cerrar, tenemos de problema nosotros. hay la posibilidad de que, y el gobierno creo que lo está analizando, de ir a un nuevo acuerdo con el FMI el próximo año. Sería Eso lo correcto. Hemos hecho todos los méritos, estamos haciendo todos los méritos desde el punto de vista del gobierno para llegar a eso. Pero sería lo correcto. Más deuda y con nueva receta del FMI. El gobierno lo ve desde el punto de vista de que necesita un financiamiento para el déficit. Estamos con un presupuesto de 33.000 millones de dólares, alrededor de 2.600, 3.000 millones de dólares en déficit. Necesita cubrirlo y es una salida, sobre todo si ya tiene abierta ya tiene todos los puentes. En ese sentido, es la vía más rápida para obtenerlo y de tal manera de que sea a un costo, a una tasa de interés manejable, no como los otros préstamos que de repente fueron muy polémicos. Muy bien, gracias, economista Erwin Guillén, director de la carrera de Economía de la Universidad Católica Santiago de Ocotal. Muy interesante hablar con usted, ¿eh? Que tenga usted un buen día.